La peor pesadilla de unos padres captada en cámara. Una mujer dice que este video muestra a una enfermera abusando de su hijo con parálisis cerebral. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esto es una pequeña parte del video grabado por Don Caldwell sobre la interacción de la enfermera con su hijo, Craig, el 7 de julio de 2019. Don Caldwell y su esposa instalaron cámaras dentro de su casa después de notar que su hijo Craig, quien tiene parálisis cerebral severa, de repente comenzó a mostrar signos de angustia, aunque antes era un niño alegre. No sabían que la enfermera que contrataron para cuidar a su hijo era la causa de esto, hasta que la atraparon en video. Aquí están algunas de las peores enfermeras que fueron captadas por la cámara. El 32 de junio de 2015 salió a la luz el video de la cámara corporal de un arresto impactante de una enfermera conocida solo como Jessica, quien fue acusada de robar a pacientes que estaban a punto de fallecer mientras ella era su cuidadora. Jessica trabajaba en un asilo de ancianos donde muchos pacientes eran débiles y estaban en la última etapa de sus vidas. En lugar de brindar consuelo y dignidad, supuestamente abusó de su posición para robar objetos de valor de los pacientes, incluyendo dinero, propiedades y varias tarjetas de crédito. Estos objetos fueron encontrados en su poder cuando fue arrestada. Según la investigación, el caso comenzó después de que las autoridades revisaron las cámaras de seguridad dentro del asilo de ancianos, donde se puede ver a Jessica manipulando las pertenencias de un paciente en estado crítico. Debido a la extrema debilidad de los pacientes, se convirtieron fácilmente en víctimas. En un incidente, incluso fue vista tomando el reloj Rolex de un hombre que ya casi no estaba consciente. Según la investigación, al parecer pensó que esto no se notaría porque la familia del paciente rara vez lo visitaba. Durante el arresto, las imágenes de la cámara corporal mostraron a los policías hablando con Jessica mientras salía del trabajo. Cuando le preguntaron sobre los objetos robados, primero lo negó, pero después permitió que le vaciaran los bolsillos. Ahí recuperaron el Rolex, entre $500 y $600 en efectivo, y las tarjetas de crédito que coincidían con el reporte del asilo de ancianos. Mientras hablaban con él, parecía no mostrar ningún remordimiento e incluso insistió en que los pacientes no tenían familia que fuera a buscar sus pertenencias. Los policías lo contradijeron, diciendo que cosas como el Rolex podrían ser recuerdos o herencias para la familia del paciente. En la conversación también se mostró su falta de comprensión sobre el daño causado por sus acciones, y estaba más enfocado en su propia situación y problemas. A pesar de la evidencia de las cámaras de seguridad y los objetos recuperados, él seguía poniéndose a la defensiva y preguntaba repetidamente si ya podía irse. Finalmente, fue arrestado y esposado. Los policías le dijeron que su trabajo había terminado porque había evidencia clara de robo. Fue en ese momento cuando se puso emocional y admitió que llevaba casi un año robando. Según él, todo comenzó cuando volvió a consumir sustancias prohibidas y usó los objetos robados para él mismo y para sus hijos. También mencionó que tiene un hijo en casa, por lo que la policía se puso en contacto con su exesposa para recoger al niño mientras él era llevado a la cárcel. Lo más sorprendente es que la exesposa de Jessica aceptó de inmediato recoger a su hijo y también dijo que presentaría una demanda para obtener la custodia total del niño. Debido a esto, la situación de Jessica empeoró aún más porque, además de perder su trabajo y su libertad, también podría perder sus derechos como madre. En la investigación, también salieron a la luz algunos detalles sobre su trabajo. Jessica insistió en que la maltrataban y que su salario en el asilo de ancianos era muy bajo. Pero la policía aclaró que eso no disminuye la gravedad de sus crímenes. También se puede ver en las imágenes de la cámara corporal su intento de suplicar a la policía que no la arrestaran. Incluso intentó explicar que lo que hizo fue casi un favor, ya que nadie visitaba a los pacientes. Pero esto solo reforzó la opinión de las autoridades de que no tenía respeto por la dignidad ni por las pertenencias de los pacientes. Al final, fue llevado formalmente bajo custodia, mientras la policía dejó claro que presentarán todas las pruebas en su contra ante el tribunal. Sin embargo, la investigación sigue en curso mientras las autoridades intentan identificar a todas las víctimas de Jessica y el alcance total de sus acciones. Aunque admitió que estuvo robando por más de un año, todavía se está investigando cuántos pacientes fueron sus objetivos y cuál es el monto total de lo robado. También se está informando a las familias de los pacientes sobre lo sucedido, y según se informa,
Algunos están considerando presentar una demanda civil contra Jessica y también contra el asilo de ancianos por no haber evitado los robos. Ahora estamos con las mujeres que dicen este video es de las... Esto es una pequeña parte de lo que Dawn Caldwell captó en video sobre la interacción de la enfermera con su hijo Craig. Esto es parte del video que Dawn Caldwell grabó sobre el trato de la enfermera hacia su hijo Craig. En 2019, una madre de Sparta, Tennessee, contrató a la enfermera Milana Smith para cuidar a su hijo con necesidades especiales. Pero ella no sabía que esta persona no era quien aparentaba ser hasta que vio un video impactante en Facebook. El caso de la enfermera de Tennessee, Milana Smith, salió a la luz después de que Dawn Caldwell denunciara que Milana Smith maltrató a su hijo de 20 años, Craig, quien tiene parálisis cerebral, en su propia casa. Craig no puede hablar y está en silla de ruedas, por lo que depende completamente de los cuidadores para sus necesidades diarias. Según Dawn, antes su hijo era alegre y respondía bien. Pero cuando Smith empezó a trabajar en su casa en mayo de 2019, se notó que el comportamiento de Craig cambió. Ahora se enamoraba con frecuencia, lloraba, golpeaba repetidamente la bandeja de su silla de ruedas y mostraba una gran ansiedad que su madre no podía explicar. El 7 de julio de 2019, Dawn y su esposo decidieron salir de la casa por unas horas. Antes de irse, colocaron cámaras en secreto para ver qué sucedía mientras Craig se quedaba con la enfermera. Mientras regresaban a casa, Dawn abrió la transmisión en vivo en su celular y comenzó a grabar de inmediato. Y lo que vio fue sumamente impactante. En el video, se puede ver claramente a Smith dañando el pie de Craig, haciéndole cosas, picándole la cara y sacudiéndolo brutalmente mientras está sentado en su silla de ruedas. En una parte del video, se puede ver claramente a la enfermera simplemente sentada viendo la televisión y volteando las páginas del libro frente a Craig de manera brusca, como si él solo fuera una molestia y no un paciente que necesita cuidados adecuados. Es claro en las imágenes captadas que la enfermera, quien se supone debe proteger y cuidar a un joven débil y vulnerable, es la misma que le está causando sufrimiento. Dawn regresó de inmediato a casa y confrontó a Smith, ordenándole que se fuera de la casa. Después de que Smith se fue, Dawn llamó de inmediato a la oficina del sheriff del condado de Jackson para reportar el abuso. Además de la policía, también se puso en contacto con los servicios de protección para adultos y con la Junta de Enfermería de Tennessee para iniciar una investigación oficial. El caso avanzó rápidamente y los investigadores revisaron la evidencia en video. Posteriormente, la oficina del fiscal de distrito acusó a Milana Smith de agresión, un delito menor de clase B, pero según la decisión, si cumple con ciertas condiciones, el caso podría ser eliminado de su historial. A pesar del impactante video, Smith no fue encarcelada y aún se le permitió seguir siendo una enfermera con licencia, lo que enfureció aún más al público cuando se renovó su licencia, incluso después de que el incidente ya había sido reportado. La indignación de la gente creció aún más cuando otras familias también salieron a denunciar. El 13 de noviembre de 2019, una madre también de Sparta, Tennessee, descubrió que Smith también había sido la enfermera de su hijo. Mientras estaban en la sala junto con Smith y su hijo, que también tenía retrasos en el desarrollo, vio en línea el video viral sobre el maltrato. Al leer el nombre de Smith en el artículo, leyó en voz alta algunas partes de este, pero de repente, Smith le arrebató el celular de la mano antes de salir rápidamente de la casa. Según la segunda madre, su hijo no resultó herido, pero después de ver lo que le hicieron a Craig, sintió miedo y enojo porque aún permitieron que Smith trabajara en las casas, a pesar de que ya había un caso documentado en su contra. Por eso, muchas familias pidieron una protección y medidas de seguridad más estrictas para los pacientes vulnerables. Mientras Dawn Caldwell sigue luchando por la justicia para su hijo y pide que se tome en serio el caso, otra madre dijo que hará todo lo posible para evitar que Smith entre en la casa de otra familia inocente. Muchas familias también expresaron una gran preocupación de que una persona que fue captada en video dañando a un paciente discapacitado aún pudiera seguir trabajando como enfermero y tener acceso a otros individuos vulnerables. Como Craig no puede hablar ni defenderse, es posible que el abuso hubiera continuado si su madre no hubiera confiado en su propio instinto y colocado cámaras de vigilancia en la casa. Sin embargo, según los investigadores, aunque el abuso captado en video ya fue reportado a varias agencias,
no pueden imponer más castigos a la enfermera Smith a menos que vuelva a violar la ley o alguna regulación. En enero de 2025, Anna King, una enfermera jubilada de 88 años con demencia, fue ingresada en Ry Riot Grange, un asilo de lujo en Surrey, operado por Signature Senior Living. El costo mensual de dicho asilo alcanza aproximadamente los $10,000, lo que lo convierte en una de las instalaciones más caras del país. Signature Senior Living, que es propiedad de un gran fondo de pensiones canadiense, opera más de 30 instalaciones en toda Inglaterra y es conocida por su servicio premium. Por eso, la familia de Anna King esperaba que ella recibiera atención de alta calidad. Pero lo que siguió fue una serie alarmante de abusos y negligencias que finalmente se revelaron a través de grabaciones secretas. Después de unos meses de que Anna ingresó a la instalación, sus hijos, Ricardo Last y Clara Miller, comenzaron a notar señales de que su madre no estaba recibiendo el cuidado adecuado. A medida que sus sospechas crecían, Ricardo colocó en secreto una cámara oculta junto a la cama de su madre en el otoño de 2021 para vigilar cómo la trataba el personal. La cámara permaneció allí hasta los últimos meses de Anna en Reigate Grange, y las grabaciones obtenidas expusieron repetidos abusos y situaciones desagradables. En el video se puede ver a varios empleados burlándose, menospreciando y maldiciendo a Anna mientras ella está confundida y muy asustada. En una ocasión, también la sujetaron violentamente, lo que hizo que gritara de dolor y miedo. En un incidente, la dejaron tirada en el suelo durante casi 50 minutos antes de que el personal la ayudara a levantarse. En otra ocasión, un cuidador masculino se arrodilló frente a ella cuando le hizo una pregunta, pero en lugar de calmarla, le respondió de manera fría y sin simpatía. El daño no terminó solo con las palabras. Incluso una persona de limpieza supuestamente lastimó a Anna usando el trapo que utilizó para limpiar el baño mientras ella estaba acostada en la cama. El mismo empleado también amenazó con vaciar el bote de basura sobre su cabeza, e incluso hizo gestos inapropiados e indecentes cerca de su rostro. También hubo personal que intencionalmente apagaba y encendía las luces para confundirla aún más, mientras solo la observaban sufrir y asustarse. La larga lista de estas cosas continuó, y dejó a Anna asustada e indefensa en un lugar que se suponía debía ser seguro para ella. A pesar de las muchas horas de grabaciones que claramente mostraban el abuso, al principio las autoridades tomaron muy pocas medidas. La Fiscalía de la Corona insistió en que supuestamente faltaban pruebas para presentar cargos, algo que sorprendió mucho a la familia de Anna King. Para ellos, las imágenes impactantes eran más que suficientes para responsabilizar a los involucrados. Sin embargo, lo único que hizo la policía de Surrey fue darle una resolución comunitaria al conserje que lastimó a Anna, un tipo de castigo menor que ni siquiera llega a los tribunales. En marzo de 2022, Nina Richard Last y Clara Miller sacaron a su madre de Reigate Grange, pero solo unos meses después de llevarla a casa, Anna King falleció en su hogar en octubre de 2022. Aunque la muerte de Anna King fue declarada como natural, sus hijos creen que el daño y la negligencia que experimentó en el asilo de ancianos jugaron un papel importante en su rápido deterioro. El 22 de septiembre de 2023, casi un año después de su fallecimiento, la Comisión de Calidad del Cuidado anunció el inicio de una investigación criminal contra Reigate Grange. El objetivo de la investigación es determinar si el asilo y sus administradores no proporcionaron un cuidado seguro y si permitieron que empleados no calificados o no aptos trabajaran allí, violando las regulaciones. Como respuesta inmediata al caso, el gerente del asilo fue transferido de inmediato a otra instalación de Signature Senior Living en ese momento. La instalación también admitió que el comportamiento de los empleados captado en las grabaciones fue deplorable y confirmó que los empleados involucrados ya no forman parte de la empresa. Además, la empresa dijo que han estado colaborando estrechamente con la policía y con la CQC desde que se reveló el caso. Como parte de su cooperación, Signature Senior Living implementó un nuevo sistema en el que las familias de pacientes con demencia pueden instalar cámaras de monitoreo en la habitación privada de su ser querido. Las grabaciones serán revisadas por revisores independientes y pueden ser entregadas a la familia si así lo solicitan. La empresa también está promoviendo la creación de un registro nacional de trabajadores de cuidado para evitar que las personas involucradas en abusos vuelvan a trabajar en la misma industria.
Este paso se volvió importante después de descubrir que el caso de Ann King no fue el único que ocurrió. Según una investigación de ETV News, se registraron más de 1,000 quejas de abuso o negligencia en hogares de cuidado en todo el país el año pasado, pero solo una de ellas resultó en cargos criminales. Por eso, los activistas ahora piden una supervisión más estricta y que el monitoreo de seguridad sea obligatorio, especialmente para los residentes que no pueden denunciar o defenderse por sí mismos. Sin embargo, hasta ahora, nadie ha sido responsabilizado por el abuso que se documentó en Reigate Grange, aunque la investigación aún continúa. Mientras tanto, salió un nuevo video desde el interior de la cárcel del condado de Coweta, donde una enfermera fue arrestada por supuestamente introducir objetos prohibidos en la prisión. Antes de trabajar en la cárcel del condado de Coweta, Chinika Laxantre Roberts vivía en Georgia, donde creció y se formó como enfermera práctica con licencia. Cuando fue contratada para trabajar en la prisión, ya llevaba varios años como enfermera y era considerada confiable. Trabajó allí durante 3 años y formó relaciones cercanas tanto con el personal como con los reclusos, hasta que de repente su carrera se vino abajo después de ser captada en un video de vigilancia. El 26 de mayo de 2022, una cámara de seguridad dentro de la cárcel del condado de Coweta captó lo que parecía ser una simple transacción entre Roberts y un recluso en el mostrador. Debido a que los investigadores recibieron información sobre una posible operación de contrabando, observaron cuidadosamente el incidente. Mientras el recluso se inclinaba, metía la mano en el bolsillo de Roberts y sacaba algo. Después de eso, rápidamente metió el objeto dentro de su overol naranja de la cárcel y se pudo ver cómo se deslizaba hacia abajo dentro de su pantalón. De inmediato, los agentes registraron la celda y el área del módulo del recluso. Durante la búsqueda, se encontraron varios tipos de contrabando que reforzaron la sospecha de que había contrabando de artículos prohibidos dentro de la cárcel. Entre lo confiscado se encontraban artículos prohibidos, tabaco, objetos para apuestas ilegales e incluso un arma blanca improvisada o shank. Por esto, las autoridades descubrieron que la transacción secreta vista en el video no fue un incidente aislado, sino parte de una operación de contrabando más amplia dentro de la instalación. El 2 de junio de 2022, Roberts fue arrestado y acusado de posesión de artículos prohibidos con intención de distribuir, así como de introducir contrabando más allá de la línea de seguridad de la prisión. Los investigadores también advirtieron que podrían presentarse más cargos en su contra a medida que la investigación avance. Para Roberts, quien alguna vez estuvo a cargo de la salud y el cuidado de los reclusos, su carrera se vino abajo por completo tras su arresto y su implicación en la creciente investigación criminal. No pasó mucho tiempo antes de que el caso se hiciera aún más grande. El 10 de junio de 2022, los agentes anunciaron que otras 6 personas habían sido arrestadas en relación con la operación de contrabando dentro de la cárcel. Entre los arrestados había tanto reclusos como personas fuera de la instalación. Entre los nombrados estaban Antonio Carter, Rafael Kirkland, Rashad Houston y Hunter McDonald, quienes ya estaban cumpliendo sus respectivas sentencias en ese momento. Otro recluso, Kenneth Fierce, fue identificado como el hombre visto en el video junto a Roberts. Poco después de los arrestos, las autoridades se dieron cuenta de que la operación era mucho más grande de lo que pensaban. No era solo una simple conexión entre una enfermera y un recluso. Según los investigadores, el grupo supuestamente usaba teléfonos celulares y posiblemente otros métodos para coordinar el contrabando de artículos prohibidos hacia la prisión. Más tarde, también arrestaron a 35 años quien supuestamente ayudaba a organizar la operación desde fuera de la prisión. Se le presentaron cargos de conspiración para cruzar las líneas de seguridad con contrabando, conspiración para poseer drogas con intención de distribuirlas y uso ilegal de dispositivos de telecomunicaciones para cometer un delito. Después de que se reveló el alcance de la operación, los agentes cerraron de inmediato el módulo donde se encontraba la celda del recluso involucrado en el caso, y también ingresaron unidades K9 para realizar una búsqueda más exhaustiva. En la operación, las autoridades encontraron aún más bolsas de sustancias prohibidas, tabaco, metanfetamina, fentanilo y cigarrillos, así como otras armas. Estas pruebas solo reforzaron la conexión de la operación de contrabando entre Roberts y los reclusos con los que trabajaba. El investigador Toby Nix explicó que el contrabando dentro de las instalaciones correccionales siempre se considera un delito grave. Según él, cualquier cosa ilegal fuera de la prisión sigue siendo ilegal dentro de ella.
y llevar artículos prohibidos u otro tipo de contrabando pone directamente en peligro la seguridad de los reclusos e incluso de los empleados. Para Kenneth Fierce, los efectos del caso llegaron rápidamente. Él y otros involucrados en la red de contrabando ahora enfrentan nuevos cargos que podrían añadir muchos años a su sentencia actual. Mientras tanto, Roberts sigue enfrentando cargos por delitos graves relacionados con drogas. Sin embargo, aunque solo se desestimó el primer caso presentado en su contra, el hallazgo de metanfetamina y fentanilo durante la redada indica que aún podría enfrentar cargos más graves en el futuro. En diciembre de 2016, Diana Barbata, una mujer de 70 años de Punta Gorda, Florida, notó que faltaban demasiadas pastillas en su nuevo resurtido de receta de lorazepam. Según Barbata, solo había usado 12 pastillas desde que le surtieron el medicamento, pero cuando las contó, ya le faltaban 36 pastillas. En ese momento, solo 2 personas tenían acceso a su casa: su hija y la enfermera de salud a domicilio, que los visitaba varias veces a la semana. Esa enfermera era Jessica Brown. Jessica Brown es una asistente de salud a domicilio con licencia de 39 años que trabaja en Synergy Home Care, un servicio de cuidado con sede en Venice que proporciona cuidadores a domicilio. La contrataron para ayudar a Barbata a cuidar a su esposo que tiene demencia. Al principio, su servicio parecía estar bien y brindaba la ayuda que la familia necesitaba, pero cuando las pastillas empezaron a desaparecer sin explicación, la familia comenzó a sospechar. Por esto, se comunicaron con los detectives y, con el permiso de Barbata, colocaron en secreto una cámara de vigilancia en la cocina cerca del gabinete donde se guardaban las medicinas. El 7 de enero de 2017, la cámara captó lo que realmente estaba sucediendo. En el video se puede ver a Brown abriendo el gabinete, tomando la botella de pastillas recetadas y, como si nada, metiéndola en su bolsillo. En otro ángulo del video, también se le ve poniendo algo dentro de su ropa antes de devolver la botella al gabinete, como si nada hubiera pasado. Después de esto, actuó de manera normal y calmada, incluso arreglando algunas cosas en el mostrador antes de irse mientras sostenía una bebida. Lo hizo en silencio y con cuidado, pero claramente quedó grabado por la cámara. Cuando Brown salió de la casa ese día, Barbata revisó inmediatamente la botella de medicina y descubrió que faltaban 13 pastillas otra vez. Como los detectives ya llevaban tiempo monitoreando la situación, actuaron rápidamente después de obtener la evidencia. Después de que Brown salió de la casa, la policía lo detuvo de inmediato. Durante la detención, le encontraron 7 de las pastillas robadas. También admitió que se tomó otras 6 pastillas mientras aún estaba dentro de la casa del paciente. Por esto, se explicó la desaparición de las 13 pastillas y se relacionó directamente a Brown con el robo. Fue arrestado de inmediato y acusado de gran robo de una sustancia controlada antes de ser llevado a la cárcel del condado de Charlotte. Posteriormente, pudo pagar la fianza y fue liberado temporalmente. Pero el caso en su contra continuó. Durante el interrogatorio, Brown también admitió que ya había robado pastillas de la casa antes, lo que explicó por qué primero se notó la desaparición de 36 medicamentos. Barbata se sorprendió y asustó mucho por lo sucedido, ya que había confiado en Brown para ayudar a cuidar a su esposo, quien necesitaba atención constante. Pero en lugar de ayudar, el cuidador traicionó la confianza que se le había dado. En este caso, las grabaciones de vigilancia no solo probaron el robo, sino que también se convirtieron en la única manera de llevar a cabo el arresto. Sin el video, posiblemente la desaparición de las pastillas habría quedado como un misterio y los robos habrían continuado sin que nadie se diera cuenta. Poco después de su arresto, Synergy Home Care, la empresa para la que trabajaba, anunció que Brown ya no formaba parte de su personal. Aunque se negaron a dar más comentarios sobre el caso, otras agencias alentaron a las familias a instalar cámaras de vigilancia para proteger a sus seres queridos y asegurarse de que los cuidadores sean responsables y hagan bien su trabajo. El 13 de enero de 2017, la noticia sobre el arresto de Brown se difundió rápidamente. En los informes se mostró su foto policial junto con los detalles de las grabaciones de vigilancia y los cargos presentados en su contra. Al final, Brown enfrentó la pérdida de su trabajo, la exposición pública de sus acciones y cargos criminales que podrían afectar su vida durante muchos años.